Buenos días amigos, estamos por tercera ocasión entrevistando al profesor doctor Lorenzo Peña del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. El motivo de estas entrevistas es el conocer su último libro, Visión Lógica del Derecho, que ha sido publicado en noviembre del 2017 en Madrid por la editorial Plaza y Valdés. Visión Lógica del Derecho, una defensa del racionalismo jurídico. ¿Sí? Lorenzo, esta tercera entrevista va a estar exclusivamente dedicada a lo que es el bien común y otros posibles fines del ordenamiento jurídico. Entonces, en primer lugar, quisiera que tú definas, por favor, qué es el bien común y por qué, para ti, según tu filosofía del derecho, es el único fin del mismo. Bueno, vamos a ver, el bien común, yo no he ofrecido nunca una definición de qué es el bien común y dudo que exista una definición del bien común. El bien común tiene dos notas, es bien y es común. ¿Qué quiere decir que sea bien? Evidentemente, qué es lo que es un bien depende de cuál es la concepción que uno tenga de lo bueno. Y se puede tener una concepción a lo Moore de considerar que el bien es absolutamente irreducible y por tanto una cualidad primitiva indescomponible, lo cual tiene muchas dificultades. Otra dificultad, otra opción, la opuesta, es hacer estribar el bien en algunas cualidades materiales como la utilidad, el placer, la salud, el- la, cualquier tipo de satisfacción humana o de realización humana. Bueno, eso también tiene sus dificultades, porque se puede decir, como decía Moore, bueno, podríamos tener todo eso y todavía me falta un argumento para que me digan por qué eso es bueno. Bien, yo en ese tipo de debate ahora no vamos a entrar, evidentemente, vamos a marginarlo. Yo creo que podemos cifrar el bien según cada sociedad humana a lo largo de la historia va a tener una concepción diferente del bien común, según las cosas que considere buenas. Pero yo creo que todas las sociedades humanas van a considerar que algunas cosas son buenas, que, por ejemplo, la salud es buena, la propia vida humana es buena. Por tanto, la cantidad y calidad de vida es buena. Se considerar que mm, la potencia, el poder, es algo bueno. Unos pueden pensar que sí, otros pueden pensar que no. La satisfacción estética, la satisfacción de la belleza es otra, otra cosa que es buena en sí mismo. El saber, conocimiento, la cura, son cosas buenas. Sirvan o no sirvan. Hay conocimientos utilísimos, hay otros que se pueden considerar inútiles en el sentido de que no sirven para otra cosa. Pero ya el mero hecho de saber es una de las aspiraciones no solo del ser humano, sino de todos los seres dotados de algún tipo de percepción. La curiosidad es algo que podemos ver en una cantidad amplísima de animales que, que ganan con satisfaciendo esa curiosidad. Bueno, muchas veces no sirve de nada práctico, digamos, pero hay un instinto de conocer. El ser humano, eso está hipertrofiado y el mero hecho de saber el amor, la, la, la amistad, la relación humana, el crear, por tanto, condiciones en las cuales esas relaciones humanas puedan florecer, todo eso son bienes y forman parte del bien.
Ojo, yo no estoy diciendo que todos sean perfectamente compatibles. Creo que todos sabemos muchas veces que en nuestra propia vida, para obtener un bien, tenemos en parte que sacrificar otro bien. Para adquirir mayores conocimientos, tenemos que sacrificar un poco el afán de diversión, de distracción. Para realizar nuestro amor, tenemos también que hacer sacrificios y prescindir o aminorar algunas aficiones, algunos pasatiempos. Bueno, de manera que hay una pluralidad de bienes, pero que se engloban en ese denominador común que es el bien. Ahora, que sea común, ¿qué quiere decir? Que sea común quiere decir que es a la vez colectivo y distributivo. Es algo que se tiene colectivamente, pero de lo cual se disfrutan también los miembros de esa colectividad. ¿De qué depende en qué medida va a prevalecer el disfrute colectivo, la posesión colectiva de ese bien o de esos bienes, y el disfrute distribuido particular que tenga cada uno? De nuevo, ahí hay una tensión. Es evidente que no hay bien común si los miembros de la comunidad no participan en ese bien. No hay bien común si es para unos sí y para los demás no. No hay bien común, contrariamente, porque a veces esa expresión del bien común a muchos individualistas los asusta. Creen que es una especie de confiscación de los fines del ordenamiento para una especie de comunidad subsistente en sí misma al margen de los individuos que la componen. No, eso no sería en absoluto un bien común. Eso sería el bien de una entidad abstracta que no sería la comunidad. De manera que tiene que ser una posesión conjunta de ese bien, un desarrollo conjunto, una realización conjunta, pero tiene que ser también un disfrute por los miembros de esa comunidad. Yo creo que esa sería mi definición del bien común. ¿Por qué considero que es la función del ordenamiento jurídico? Por una razón muy sencilla. La función del ordenamiento jurídico es la función de la propia sociedad. ¿Por qué existe la sociedad? ¿Por qué nos ha hecho una especie social la madre naturaleza? Digamos que todas las especies animales podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Esto hay que matizarlo, evidentemente. Las cosas son siempre muchísimo más complicadas y hay muchos casos intermedios, todo. Pero podemos hacer esta clasificación. Especies sociales y especies de vida aislada. Y hay también especies que tienen unas variedades o unos grupos con vida social y otras variedades, otros grupos con vida aislada. Bueno, hay evidentemente entre los mamíferos especies de vida muy aislada. Los felinos son típicamente animales que viven aislados o en pequeños grupos familiares muy separados unos de otros. ¿Por qué la madre naturaleza nos ha hecho una especie social? Si es que admitimos esto, yo lo admito con Aristóteles, que el ser humano es naturalmente social. Otros, como Hobbes, piensan que no, que el ser humano es naturalmente de vida aislada y que ha sido después obra de un pacto social el surgimiento de la sociedad, al menos en un orden ideal, porque no está claro que Hobbes piense que las cosas históricamente sucedieron así, pero en un orden ideal sería así. Esa diferencia de escalones, un escalón de vida aislada y un escalón de
pacto y después del pacto vida social. Tanto si pensamos que somos una especie naturalmente social, que es lo que yo personalmente creo, siguiendo a Aristóteles y a la tradición aristotélica y escolástica y racionalista. O si pensamos, por el contrario, que la sociedad ha surgido como fruto de un pacto, vamos a ver, podemos preguntarnos cuál es la finalidad por la cual la naturaleza nos ha hecho una especie social o cuál es la finalidad por la cual hemos concertado un pacto. Evidentemente aquí ya nos metemos un poco en el terreno de la segunda pregunta que me vas a hacer. Para Hobbes hemos hecho un pacto para no agredirnos unos a otros, porque antes nos estábamos dando golpes, nos estábamos agrediendo unos a otros, la vida era invivible y por tanto, para que reine la paz, hemos concertado un pacto. Esto, por lo que veremos después en la segunda pregunta, es tremendamente difícil de admitir. ¿No? El propio Hobbes reconoce que la vida humana en ese supuesto estado de naturaleza anterior al pacto no solamente comportaba el peligro de agresiones mutuas, sino que era una vida extremadamente pobre, eh, mm, sin todos los desarrollos que ha hecho posible la cooperación de unos con otros. ¿Por qué ha hecho la naturaleza sociales ciertas especies? Por ejemplo, las hormigas, ciertos arácnidos sociales, un número de mamíferos y otra serie de especies sociales, cetáceos. ¿Para qué? Cuando la naturaleza nos coloca en ese nicho ecológico especial en el cual llevamos a cabo una vida social, ¿por qué? Pues evidentemente para obtener los fines de la vida en común mejor, o sea, para el bien común. La sociedad solamente existe para el bien común, para tener en común el bien, los bienes a los cuales, por la naturaleza de cada especie, podemos aspirar. La realización es algo que podríamos decir en términos de Martha Nussbaum, el florecimiento de la vida, ¿no? Bueno, pues el florecimiento, que en el caso de la especie humana comporta, como ya hemos visto, el factor estético, el factor cognoscitivo, el factor de salud, el factor de comodidad, el factor de cantidad y calidad de vida, el factor de vínculos afectivos, todo eso. Esos bienes, para obtenerlos en común, para eso vivimos en sociedad. Por tanto, el fin del ordenamiento jurídico tiene que ser, la función del ordenamiento jurídico tiene que ser la de organizar, enderezar, ordenar la sociedad con vistas a ese fin que es el fin de la propia sociedad. De manera que el argumento es extremadamente sencillo, ¿no? Es argumento directo. Luego está un argumento indirecto que vamos a ver, que es qué inconvenientes tienen las posibles alternativas. Ya, Lorenzo, muchas gracias. Entonces, pasemos a esas otras posibles finalidades que puede tener el ordenamiento jurídico. Solo menciono unas tres para que nos concentremos en ellas. El, una posibilidad es brindada por los propios justnaturalistas, que podría ser la justicia. Una segunda es la de Hobbes, que cree que es la paz y la seguridad, digamos, el orden. Y finalmente, podríamos pensar desde el punto de vista libertario, la libertad. Entonces, ¿podrías tú, Lorenzo, referirte a cada uno de estos fines y dar tus razones por qué no aceptas esos fines?
Bueno, vamos a ver, no es que es con lo que forman parte del bien común, eh, mm, que ninguno de ellos separadamente da cuenta de la existencia del porqué, del para qué de la sociedad y del ordenamiento jurídico. Primero, la justicia. Hay una enorme dificultad en saber justicia. Todos de acuerdo en supuestas unas ciertas pautas o reglas o regularidades, cierto conducto, cierta actitud es injusta o es injusto. Pero definir, y todos estamos de acuerdo en definiciones como que justo es tratar de manera igual los iguales y de manera desigual los desiguales, como de Aristóteles, problemas. Otro sería, a mi juicio, más sugerente y más válido, tratar todos los casos de manera proporcional al supuesto, o tratar de manera similar los casos similares. Pero todo eso, de todos modos, es extremadamente vago y susceptible de realizarse de maneras infinitamente diversas. De manera que yo entiendo que ese concepto de justicia es problemático porque lejos de ser, de darnos una pauta con mayor claridad, hay tantos conceptos de justicia, no ya concepciones, siguiendo ese distingo de Rawls entre concepto y concepción de justicia, sino tantos conceptos tan absolutamente diversos que ya eso lo hace problemático. Segundo, yo entiendo que la justicia cumple un papel dentro del ámbito del ordenamiento para el bien común. Y podemos decir, la justicia es aquella proporcionalidad que se establece con vistas al bien común. Entonces está claro que este concepto presupone el bien común. En todo caso, en la primera parte de nuestra entrevista hemos visto el fin del ordenamiento es el fin de la propia sociedad. Vamos a preguntarnos, ¿el fin de la sociedad podría ser que haya justicia? Es decir, está claro que los bienes a los cuales tenemos acceso en la sociedad no tendríamos acceso en una vida aislada. Un Robinson Crusoe en su isla no podría producir los libros de filosofía jurídica, de lógica, los dispositivos electrónicos, el Internet, los tratamientos de rayos láser para las deficiencias oculares, los tratamientos anticancerosos. Bueno, está claro que todo eso es posible, toda esa vida que con todas las limitaciones que tiene, disfrutamos en la sociedad y aspiramos a que disfruten de ellas todos los seres humanos y no algunos, eso sería imposible sin la vida social. Pero la justicia sería imposible en la vida aislada. Por ejemplo, si uno vive en una isla y otro vive en otra isla y un tercero vive también en su propia isla, hay injusticias, tienen que ponerse juntos para que haya justicia. Me parece extremadamente difícil. Y además, en mi argumento, en la primera parte, yo he dicho lo que es característico de la vida humana es también característico de otras sociedades animales. Pero está claro, vamos, pienso yo que está claro que si las hormigas viven en sociedades es para tener una vida mejor,
la vida mejor que corresponde a las hormigas, que no es la misma que la humana. Pero no es para que haya justicia. En realidad, estudiando la vida de las hormigas, podemos plantearnos cuánta justicia hay ahí. Claro, se puede decir, pues la justicia que cabe, dadas las características biológicas, zoológicas y ecológicas de esas especies. Bueno, bien, pero en fin, nosotros veríamos como extremadamente alarmante desde cualquier ideal de justicia el destino de los machos en las especies de hormigas, por ejemplo, o la extremada desigualdad que desde el nacimiento marca el destino de unas y de otras, ¿no? Yo creo que está claro que las sociedades animales no existen para que se realice la justicia y que la sociedad humana tampoco. Y que la justicia es un rasgo muy difícil de definir que forma parte del bien común. Es un modo de establecer distribuciones y asignaciones proporcionales con arreglo al principio supremo del bien común. De manera que la justicia difícilmente me vale como alternativa. La paz y la seguridad, digamos la seguridad o la paz social, en fin, viene a ser lo mismo. Yo pienso que esta es la gran alternativa. O sea, verdaderamente la gran alternativa a lo que yo propongo es Hobbes. Mm, es una filosofía jurídico-política de un vigor, de una fuerza, de, una, de un atractivo enormes, extremadamente bien pergeñada. Ahora bien, hay un problema. El propio Hobbes reconoce que no nos hemos puesto juntos en sociedad solo, aunque él dice la finalidad es evitar las agresiones mutuas, porque en el estado de naturaleza tenemos derecho a matar, a robar, a agredir, a hacer todo lo que podamos físicamente. Cada hombre piensa en los hombres, no, evidentemente estamos en una sociedad falocrática, la del siglo XVII, pero cada hombre tiene el derecho a hacer lo que sus fuerzas materiales le permitan y por tanto a matar, agredir, a su vez tiene que soportar el que los demás tienen el mismo derecho con respecto a él. Eso hace la vida extremadamente invivible y, por tanto, lo racional es concluir un pacto. Cuando él habla del pacto, no habla de un pacto que se nos ocurre concluir, pero lo mismo podríamos no concluir, sino que la propia razón nos lleva a concluir ese pacto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que él considera que obtenemos con ese pacto? ¿Exclusivamente la seguridad? No. Él considera que gracias al pacto es posible la vida urbana, la vida civilizada, el desarrollo de las técnicas, el desarrollo de las artes, la vida, la cultura. Por tanto, son bienes que él considera que se obtienen gracias al pacto social y que, sin embargo, no son los fines del pacto social. Esto a mí me parece problemático. Es muy problemático que que la sociedad exista solo para la seguridad, aunque gracias a la existencia de la sociedad obtenemos todos esos otros bienes. Y que el ordenamiento esté, por tanto, únicamente para regular la seguridad, la no agresión mutua, y no esté para ordenar la sociedad, organizarla, establecer la cooperación social con vistas a esos fines. Y además, la teoría de Hobbes
que ya he dicho es muy sugerente, muy fuerte, muy bien pergeñada, pero se refuta por la experiencia. Nunca ha existido un Estado cuya única finalidad sea garantizar la paz social. De hecho, según una teoría de la evolución humana, la de Peter Tarchin, que es un biólogo y sociólogo norteamericano de origen ruso, la sociedad, el Estado, más exactamente, tiene un concepto un poco restrictivo de lo que es un Estado. El Estado se construye con él para la guerra, pero la guerra no es evitar las agresiones intestinas dentro de una sociedad, sino que es un bien común externo, es decir, hacer la guerra a otras sociedades alternativas. No solo hacerla para protegerse, sino también hacerla para obtener botín, para tener dominación sobre otras sociedades, en la antigüedad evidentemente para obtener esclavos. Es decir, bueno, esa yo pienso que es una visión demasiado restrictiva, pero ninguna teoría de la evolución humana, de la historia, piensa que haya habido un Estado nunca cuya única misión haya sido establecer la seguridad interna. Y de hecho la evolución del Estado ha llevado a que asuma cada vez más tareas de obras públicas, de promoción económica, de organización de la sociedad, incluso en las economías de mercado. De hecho, en ninguna economía tan puramente de mercado que el Estado se inhiba de la actividad económica. Yo pienso que, por tanto, la visión de Hobbes es una visión minimalista, la seguridad forma parte del bien común, es uno de los elementos del bien común, no cabe duda de que un aspecto del bien común es que haya seguridad, que estemos a salvo de las agresiones, pero no es la única ni la principal finalidad de la sociedad ni por tanto del ordenamiento. Y por último, la libertad, la maximización de la libertad es, de nuevo, eh, es muy difícil considerar que hay sociedad para maximizar la libertad, porque en ese sentido, como más libres estaríamos, sería alejándonos unos de otros. En ese supuesto estado de naturaleza que imaginan todos los que hablan de un pacto social originario, sea como hipótesis histórica, sea como hipótesis meramente justificativa, como Rawls. Bueno, vamos a imaginar un estado de naturaleza en el cual no estamos en sociedad. ¿Cómo podemos asegurar la máxima libertad? Alejándonos. Si estando cerca nos dábamos golpes o cada uno iba por lo del otro, bueno, pues si nos alejamos, estamos libres, cada uno en su terreno y perfectamente a salvo de cualquier agresión ajena. Claro, eso supone una densidad de población en el planeta Tierra suficientemente pequeña para que sea posible que el planeta sea ocupado por los seres humanos alejados unos de otros. Pero en esa hipótesis de un imaginario pacto fundante de la sociedad, pues tendríamos sin duda esa escasez de población, porque la abundancia de población solo ha sido posible en las sociedades humanas muy desarrolladas y sobre todo en las sociedades urbanizadas, anteriormente, o por lo menos con núcleos urbanos, anteriormente a la existencia de núcleos urbanos, de los primeros en el neolítico tardío,
en fin, habría en todo el planeta Tierra 1 o 2 millones de seres humanos, en lo que hoy somos 7.000, más de 7.000 millones. Bueno, en muy poco tiempo hemos pasado de 1 millón a 7.000 millones. Eso gracias a la vida social. Por tanto, la maximización de la libertad, difícilmente. Y por otra parte, la maximización de la libertad es incompatible con el bien común en general. La libertad es necesaria para el bien común. Sin libertad no hay bien común, porque una sociedad en la cual carezcamos de un margen amplio para decidir nuestras propias vidas, para emparejarnos o no emparejarnos con alguien o con otro alguien, para seguir una profesión o seguir otra, para tener unas ideas o tener otras. Si no tenemos esas libertades, no hay bien común. Pero la máxima libertad es incompatible con el bien común. El bien común requiere, como Isaiah Berlin lo supo ver con toda cierta y lo plasmó en su pluma de oro de manera perfectamente solo algunas libertades, y aun esas no de manera total y absoluta, son compatibles con que haya al mismo tiempo unas instituciones de protección social, de protección a la salud, de instrucción obligatoria para que todo el mundo tenga unos días, del pago de unos impuestos para que sean posibles los servicios públicos. Es decir, que la maximización de la libertad es imposible y por tanto la libertad como único principal principio del bien común, principio, perdón, del ordenamiento jurídico de la sociedad, me parece muy difícilmente defendible. Yo creo que en realidad estos tres valores que tú has mencionado se defienden en un justnaturalismo sustractivo, en el cual se trata no de determinar unos axiomas normativos válidos de suyo, sino establecer unos límites a la capacidad de establecer normas del poder establecido, constituido. Ese justnaturalismo sustractivo que establece como un filtro, diciendo lo que no pase ese filtro no es jurídicamente válido y lo que lo pase es jurídicamente válido. Entonces puede establecerse que el filtro viene marcado por valores como la seguridad. Digamos que un ordenamiento que quiere la seguridad sería inválido, o la libertad, o la justicia, o la dignidad, como eso es más reciente en la filosofía jurídica de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Algunos consideran que el valor supremo es la dignidad. Es un principio que tiene escasa tradición en la filosofía jurídica anterior, pero cualquiera de estos principios yo creo que se puede defender como el supremo en un justnaturalismo sustractivo, pero no en un justnaturalismo aditivo, que lo que está buscando es un principio o unos principios que valgan, que tengan vigencia jurídica por sí mismos, tanto si el legislador quiere como si no quiere. Y si me permites, yo añadiría una razón más, Marcelo. Sí, sí, Lorenzo. Es que el principio del bien común
es también un principio heurístico para determinar los axiomas y las reglas de inferencia de la lógica nomológica. La lógica nomológica, ¿cómo se determina? ¿Cuáles axiomas, cuáles reglas de inferencia tienen validez para una lógica nomológica? Entonces alguien puede pensar por intuición. Bueno, por intuición, la intuición nos lleva al terreno en que cada cual tiene la suya y difícilmente eso puede dar una justificación. Yo en mi libro he argumentado que la guía conductora es el hilo conductor nos lo suministra el principio del bien común. Vamos a escoger aquellos axiomas y aquellas reglas de inferencia que nos permitan establecer, mantener o incrementar el bien común que hubiera en las premisas. Podríamos tomar como pauta, como hilo conductor para obtener los axiomas, las reglas de inferencia válidas de la lógica nomológica, podríamos tomar la justicia o la libertad o la seguridad. Yo no lo veo. O sea, eso habría que demostrarlo caso por caso. Evidentemente sería una demostración bastante casuística y evidentemente que excede completamente el margen de nuestra conversación de hoy, pero yo pienso que la fecundidad de esos principios de cara a la construcción de una lógica nomológica está totalmente por demostrar. Yo soy totalmente escéptico de que se pueda tomar uno de esos principios como la guía conductora para la lógica nomológica. Y el bien común sí. O sea que hay muchas razones por las cuales el bien común sale ganando como principio supremo del ordenamiento frente a todas esas alternativas. Bueno, gracias Lorenzo. Llegamos así al final de esta tercera entrevista sobre el libro Visión